Lectura correspondiente a la campaña Espiritualidad emocionalmente sana por parte de la Iglesia de Cristo /Centro. Hubo una larga pausa. Finalmente. Bueno, fui un poco rudo con mi hija de 9 años la Navidad pasada. ¿Qué sucedió? No lo recuerdo, solo siento una mala sensación en mi corazón cuando pienso en ello. ¿Dónde sucedió? ¿En qué circunstancias? Un momento, acabo de decir que no lo recuerdo. No puedo librarme de ese mal sentimiento, protestó Max. Sin inmutarse, Murphy O'Connor marcó un número de teléfono y habló con la esposa de Max. Soy Cian Murphy O'Connor, señora. Estamos en medio de una sesión de grupo y su esposo nos acaba de decir que fue rudo con su hija la Navidad pasada. ¿Podría darnos más detalles, por favor? Una voz suave llenó la habitación. Sí, puedo contarle todo. Siento como si hubiera sido ayer. Nuestra hija Debbie quería un par de botines para Navidad. La tarde del 24 de diciembre, mi esposo la llevó al centro, le dio $60 y le dijo que se comprara el mejor par que hubiera en la tienda. Eso es exactamente lo que hizo la niña. Cuando volvió a subir a la camioneta, le dio un beso en la mejilla y le dijo a Max que era el mejor papá del mundo. Max se sentía orgulloso y decidió celebrar de camino a casa. Se detuvo en el Corks and Bottle, un bar que está a unos kilómetros de casa, y le dijo a Debbie que saldría enseguida. Era un día muy frío. Hacía unos 2 grados centígrados, por lo que Max dejó el motor en marcha y cerró las puertas con llave desde afuera para que nadie pudiera entrar. Eran las 3 de la tarde más o menos, y hubo silencio. ¿Sí, señora? Se oyó la respiración agitada de la mujer en el parlante. Su voz era débil. Estaba llorando. Mi esposo se encontró con unos antiguos compañeros del ejército en el bar. Llevado por la euforia del encuentro, perdió la cuenta de las horas, olvidó su propósito, todo. Salió del bar a medianoche, totalmente borracho. El motor se había detenido y las ventanas estaban congeladas. Debbie había sufrido un congelamiento parcial de las orejas y los dedos. Cuando llegamos al hospital, tuvieron que amputarle el pulgar y el índice de la mano derecha. Quedó sorda para siempre. Max parecía estar teniendo un ataque cardíaco cuando escuchó todo eso. Se levantó con movimientos no coordinados. Se le cayeron los lentes y la pipa. Cayó sobre sus rodillas y comenzó a llorar con histeria. Murphy O'Connor se puso de pie y con voz suave anunció: la sesión ha terminado. Los 24 alcohólicos y adictos en recuperación subimos las escaleras, doblamos a la izquierda y junto a la barandilla nos detuvimos mirando hacia abajo. Nadie olvidará lo que vio ese día, el 24 de abril a mediodía. Max seguía allí en 4 patas. Sus sollozos se habían convertido en gritos. Murphy O'Connor se le acercó, apoyó su pie en las costillas y empujó. Max se dio vuelta y quedó boca arriba. ¡Basura indecible!, gritó Murphy O'Connor. Tienes una puerta a la derecha y una ventana a la izquierda. Toma el camino que más te convenga. Sal de aquí antes de que me hagas vomitar. No rehabilito a mentirosos. La filosofía del amor rudo se basa en la convicción de que no puede iniciarse una recuperación efectiva hasta tanto la persona admita que no puede controlar su adicción y que su vida se ha vuelto inmanejable. La alternativa a la confrontación de la verdad
siempre toma la forma de la autodestrucción. Max tenía 3 opciones: demencia a la larga, muerte prematura o dejar el alcohol. Para liberar el cautivo, uno debe poder nombrar el cautiverio. La negación de Max debía identificarse a través de la interacción con sus pares, sin ocultación. Su propio engaño debía desenmascararse para dejar de lado el absurdo. Ese mismo día, más tarde, Max solicitó y obtuvo permiso para continuar el tratamiento. Experimentó entonces el camino de personalidad más grande que haya visto jamás. Se volvió sincero, más asequible, vulnerable y afectuoso que todos los demás en el grupo. El amor rudo lo había convertido en alguien real y la verdad le había hecho libre. Final de esta historia. La noche antes que Max terminara con su tratamiento, Fred pasó por su habitación. La puerta estaba entreabierta. Max estaba sentado ante su escritorio leyendo una novela titulada Watership Down. Fred llamó a la puerta y entró. Durante un momento, Max permaneció mirando el libro. Cuando levantó la vista, estaba llorando. Fred dijo con voz ronca: Fred, acabo de orar por primera vez en mi vida. Entonces había iniciado su camino hacia Dios. Existe una íntima conexión entre la búsqueda de la sinceridad y una personalidad transparente. Max no podía encontrar la verdad del Dios viviente hasta que se enfrentó con su alcoholismo. Desde una perspectiva bíblica, Max era un mentiroso. En la filosofía, lo opuesto a la verdad es llamado error. En las escrituras, lo opuesto a la verdad se llama mentira. La mentira de Max consistía en aparentar ser algo que no era, un bebedor social. La verdad para él significó reconocer la realidad, su adicción al alcohol. El malvado es el más grande ilusionista, barniza la verdad y alienta la insinceridad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ver en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Satanás nos impulsa a dar importancia a lo que no es importante, disfraza lo trivial con brillos y luces, y nos seduce apartándonos de lo que no es real. Nos hace vivir en un mundo de engaño, ilusión y sombras. Jean Danielou escribió: la verdad consiste en una mente que le da a las cosas la importancia que en realidad tienen. Lo verdaderamente real es Dios. Cuando Max enfrentó y aceptó la verdad de su alcoholismo, pasó por una puerta hacia el reconocimiento de la soberana realidad de Dios y dijo: he orado por primera vez en mi vida. El diablo de la vida cristiana es la tentación a perder el propio ser interior, preservando la cáscara exterior de la conducta edificante. De repente, me encuentro ministrando a las víctimas de SIDA para mejorar mi currículum. Encuentro que renuncie al helado en Pentecostés para perder peso. Dejo indicios a mi paso sobre la prioridad de la meditación y la contemplación para crear la impresión de que soy un hombre de oración. En algún momento, que no recuerdo, perdí la conexión entre la pureza interna de corazón y las obras externas que muestran piedad. En el sentido más humillante de la palabra, me he vuelto un legalista. Soy víctima de lo que Eliot llama el peor pecado: hacer lo correcto por el motivo incorrecto. Guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Ver en Marcos capítulo 12, versículos 38 y 40. Jesús
No veía la oración con ojos ingenuos. Sabía que podía ser falsificada por el narcisismo espiritual, la hipocresía, la palabrería y sensacionalismo. El diablo no se ve intimidado por las fronteras del tiempo. La carta de Santiago aconseja: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Santiago capítulo 5 versículo 16. Esta práctica saludable busca guiarnos en la aceptación de nuestra condición de andrajosos, aunque, como observa Dietrich Bonhoeffer, quien afirma: quien está solo con sus pecados está completamente solo. Quizás los cristianos, aun con sus servicios de adoración, con sus oraciones en grupo y su compañerismo en el servicio, también estén en soledad. No se produce el compañerismo y la camaradería real porque, aunque se acompañan como creyentes y como devotos, no están unidos como pecadores, como no devotos. El compañerismo entre píos no admite que uno sea pecador, así que todos deben esconder sus pecados de sí mismos y de los demás. No nos atrevemos a ser pecadores. Muchos cristianos se horrorizan cuando descubren a un pecador real entre los rectos. Así que nos quedamos solos con nuestro pecado, viviendo en la mentira y la hipocresía. Pero el hecho es que todos somos pecadores. El domingo en la iglesia, así como en toda otra dimensión de nuestra existencia, muchos fingimos creer que somos pecadores. En consecuencia, lo único que podemos hacer es fingir que creemos que se nos ha perdonado. Como resultado, nuestra vida espiritual muestra un arrepentimiento falso y una dicha aparente. El atractivo de las joyas y las salchichas de imitación es poderoso. Una pequeña inversión en la apariencia de las buenas obras y la buena conducta rinde la recompensa de la comunidad de fe, la adulación y el elogio. Si lo unimos a una personalidad carismática y un aspecto atractivo, la hipocresía puede hacernos ganar un apartamento de 640,000 en la Torre Trump, un anillo de diamantes de 90,000 de Tiffany's y vuelos frecuentes a Europa. El futuro espiritual de los andrajosos consiste no en la negación de que somos pecadores, sino en la aceptación de esa verdad con toda claridad, regocijándonos en el increíble anhelo de Dios por salvarnos, a pesar de todo. Lewis escribió: puede ser que la salvación consista no en la cancelación de estos momentos eternos, sino en la humildad perfeccionada que se lleva la vergüenza para siempre, regocijándonos en la ocasión que Dios nos da por su compasión y felices de que sea de conocimiento universal. Quizás en ese momento eterno, San Pedro, quien me perdonará si me equivoco, niegue para siempre a su Maestro. Si es así, quizás sea verdad que el gozo del cielo es para la mayoría de nosotros, en nuestra condición presente, un gusto adquirido. Por lo tanto, existen estilos de vida que nos niegan para siempre dicha adquisición. Quizás los perdidos son quienes no se atreven a entrar en ese espacio público. Tomado del libro Evangelio de los Andrajosos de Brennan Manning, editorial Casa Creación.